Listo, ya se está grabando la sesión. Les agradezco mucho a todos los que pues están en estas sesiones, como siempre, cada miércoles, de una manera pues, bastante bueno, que estén como las familias, que estén como buscando enterarse al respecto de estas situaciones que se están viviendo con nuestros pacientes, o tener información al respecto en cuanto a la salud mental, que a lo mejor no sean cuestiones tan propias que estén viviendo nuestros pacientes que se encuentran internados o que se encuentran en etapa 4, sino es el hecho de tener como un conocimiento mayor en torno a situaciones que podamos estar viendo y que muchas veces podemos estar juzgando mal, o que pues a lo mejor podemos ver en algunos otros familiares y demás, y que pues vale la pena que estemos enterados para saber cuáles son las maneras de actuar, ¿cierto? Entonces el día de hoy vamos a hablar de uno de los padecimientos más frecuentes, ¿cierto?, que llegamos a tener nosotros en nuestro servicio, y que de cierta manera ha sido el padecimiento bandera de la psiquiatría a lo largo de gran parte de su historia, ¿cierto? La esquizofrenia, ¿cierto? Una enfermedad, un padecimiento bastante mal comprendido en muchas ocasiones, con un conocimiento a veces no del todo claro de qué se considera como esta situación, y que hay toda una corriente de personas, científicos, psiquiatras, que consideramos, entre lo que yo me incluyo, que se trata de una verdadera enfermedad mental. Ya les explicaré por qué una enfermedad y no un trastorno mental, como lo podría ser la depresión, o lo podría ser como los trastornos de ansiedad, o inclusive como las adicciones, ¿cierto? Ya les explicaré un poquito en qué consiste esta noción en torno a hablar de que la esquizofrenia es una verdadera enfermedad, ¿cierto? Entonces, sin darle más, dándole pues todo este preámbulo y demás, vamos a comenzar con nuestra presentación del día de hoy. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar al respecto de la esquizofrenia, que este es un padecimiento que se define básicamente como por estos criterios diagnósticos, que los criterios diagnósticos son como los síntomas de la enfermedad, que por lo menos debe de tener dos de los siguientes, y al menos delirios, alucinaciones o un discurso desorganizado, ¿cierto? Aparte de eso, un comportamiento desorganizado y algo que conocemos como síntomas negativos. Esta, digamos, que es la definición de la esquizofrenia. Pero entonces, ¿qué significa tener esta clase como de síntomas? Y vámonos en orden. ¿Qué son los delirios? ¿O qué es tener una idea delirante? Cuando hablamos de delirio, hablamos de pensamiento. Hablamos del contenido del pensamiento. Nuestro pensamiento es como si fuese una especie de carretera, ¿cierto? Tiene como tal, ¿cierto?, un curso. Va del curso A al curso B, ¿cierto? Tiene una forma, que ya sea como redondeada o de muchos círculos para llegar al punto B, o que a veces ni siquiera llega al punto B. Y por esa carretera también pasan carritos. Eso es a lo que nosotros llamamos contenido del pensamiento, ¿cierto? O el flujo de ideas, el tren del pensamiento. Las ideas que todos nosotros tenemos, ¿cierto? Nuestras ideas tienen una lógica, ¿cierto? Nuestras ideas tienen un juicio de realidad, ¿cierto? Y nuestras ideas tienen una flexibilidad también. Es decir, si una de nuestras ideas resulta retada, podemos analizarla, podemos, a final de cuentas, observar los otros puntos de vista y tomar en cuenta, a final de cuentas, como distintos aspectos como de nuestra vida, además de que la experiencia pues va a influir directamente, pues obviamente, en nuestro contenido del pensamiento, en nuestro curso del pensamiento, ¿cierto? Para un niño, el tema de la noción como de la flama, pues él no tiene conocimiento al respecto que hace la flama, entonces va, mete la mano y se quema. Pero entonces termina teniendo la experiencia precisamente
de que al momento de que mete la mano a la flama, se quema, ¿cierto? Y entonces en ese sentido, pues ya sabe que cada vez que va a meter la mano, entonces se va a terminar quemando, ¿cierto? Y entonces por eso se modifica el curso del pensamiento también gracias a la experiencia. Entonces el delirio pierde las reglas lógicas o las reglas fenomenológicas, las reglas que tienen que ver con el curso como del pensamiento. Y entonces el delirio toma, digámoslo así, como la globalidad del pensamiento como del individuo y se convierte en una idea fija, en una idea, ¿cierto?, que se convierte como en la principal de esa persona, que tiene como características un contenido imposible, es decir, que no está sucediendo, que está fuera de la realidad, pero que no solamente es que está fuera de la realidad, sino que es irreductible a toda lógica, ¿cierto? Y eso es afirmada con una convicción extraordinaria, es decir, el paciente está convencido de lo que está viviendo, ¿cierto? No se le puede negar en este sentido. Y aparte de eso, no es influible por la experiencia. A pesar de que sepa que a lo mejor eso no necesariamente tiene que estar pasando como lo está viviendo, es que realmente, pues es que está sucediéndole. Esa es su realidad como en el momento. Un delirio sería como decirles que ustedes terminan esta sesión y de repente sus familiares les digan, ¿qué estabas haciendo? ¿No? Estaba en una sesión, estaba como teniendo una clase de esquizofrenia, ¿cierto? Y estaba el doctor Eric. ¿Quién es el doctor Eric? El doctor Eric no existe. El doctor Eric, no, tú no estabas sino viendo como la pantalla en blanco. ¿Cómo de que no? Si yo estaba viendo ahí al doctor Eric, estaba escuchándolo hablar, me estaba hablando de la esquizofrenia. Es que lo que tú estás viviendo no es cierto. Ese es el nivel de convicción y ese es el nivel de vivencia que llegan a tener los pacientes que tienen alguna idea delirante. ¿Cuáles son delirios comunes? El delirio de persecución o el delirio paranoide, ¿cierto? Que la gente tiene la convicción que están siendo vigilados, perseguidos, que están siendo amenazados o que les va a pasar algo que no tienen totalmente conciencia de qué es, pero que de cierta manera los están siguiendo. El delirio de referencia, que es el delirio en el que las cosas, ¿cierto?, que no tienen nada que ver conmigo, se terminan refiriendo a mí. Por ejemplo, la televisión me está mandando mensajes directamente a mí. Estoy escuchando una canción y esa canción significa que me está mandando un mensaje directamente a mí, ¿cierto? El delirio erotomaníaco, que llega a pensar la persona que a alguien normalmente de fama o de alguien que tenga un estatus social como superior y demás, en este sentido, ¿cierto? Está enamorado como de uno, ¿cierto? El delirio o la celotipia, el delirio de Otelo, o el delirio celotípico. Tener la convicción absoluta e irreductible, inflexible, de que la otra persona le está poniendo los cachos a uno, ¿cierto? A pesar de que no haya propiamente como una evidencia palpable como de la misma, ¿cierto? Y así hay varios otros delirios, ¿cierto? Que pues una persona puede a final de cuentas estructurar. El delirio clásico en una persona con esquizofrenia es el delirio paranoide y el delirio de referencia. También se encuentran las alucinaciones, que cuando hablamos de alucinaciones, hablamos de órganos de los sentidos, hablamos de percepciones, ¿cierto? Cuando nosotros estamos viendo, ¿cierto?, tenemos dos fenómenos. Uno, la sensación. Cuando nosotros sentimos algo, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hablar del tacto, que es como más sencillo de explicar. Cuando yo, por ejemplo, hago esto en la cámara, mi tacto está sintiendo, tiene una sensación de un hueco, ¿cierto? Pero esa sensación llega al cerebro y el cerebro lo interpreta como de que estoy tocando la cámara, ¿cierto? Entonces mi percepción es que yo estoy tocando la cámara, de que yo estar haciendo esto, estoy tocando la cámara, ¿cierto? Entonces las alucinaciones son alteraciones de la percepción, ¿cierto? De la interpretación que le da nuestro cerebro hacia las sensaciones que está teniendo, ¿cierto? Entonces son percepciones falsas, ¿cierto? Que el cerebro termina fabricando. ¿Cuál es la diferencia con otros fenómenos perceptuales? Por ejemplo, los que conocemos ilusiones.
Seguramente a ustedes les ha llegado a pasar que, por ejemplo, pasa una sombra y de repente voltean y dicen, ay, como que pasó un gato, ay, como que pasó algo. Y de pronto es algo que sí, es un fenómeno luminoso y demás en ese sentido. Ahí sí hay un fenómeno luminoso que está pasando y que ustedes llegan a percibir como si hubiera pasado algo, ¿cierto? Y a lo mejor fue una luz o quién sabe qué fue. Y eso es algo totalmente normal porque nuestro cerebro nos genera, a final de cuentas, también caminos directos hacia lo más fácil. Por ejemplo, cuando nosotros vemos dos bolitas y una cosita así, nosotros de inmediato lo asociamos con una cara, pero no es una cara, es una ilusión, porque a final de cuentas nuestro cerebro interpreta esos dos punticos y esa línea curva como una cara, pero realmente son dos punticos y una línea curva. Nada más que nuestro cerebro, de una manera muy práctica y de una manera muy llegando como un atajo, ubica eso como cara porque eso tiene un afán evolutivo. Las ilusiones llegan a tener afortunadamente, una situación muy relacionada con la evolución. Pero ¿qué pasa con las alucinaciones? Las alucinaciones, disculpen ustedes, ¿cierto? Las alucinaciones son percepciones que no tienen ninguna objeto que los esté causando, ¿cierto? Y normalmente se refieren normalmente hacia los órganos de los sentidos. Entonces, ¿cuáles son las alucinaciones más clásicas que llegan a tener las personas con esquizofrenia? Las alucinaciones auditivas. Llegan a escuchar que les están llamando o alguna voz que les está diciendo algo que solamente ellos pueden percibir. Pero también hay alucinaciones visuales. Llegan a ver objetos, llegan a ver sombras, llegan a ver cosas que nada más ellos pueden percibir. Pero también llegan a ver alucinaciones en cualquier otro órgano de los sentidos. Llegan a ver alucinaciones olfativas, llegan a ver alucinaciones también gustativas, llegan a haber alucinaciones táctiles, ¿cierto? Dependen mucho del órgano de la percepción. Pero normalmente lo que pasa con los pacientes con esquizofrenia es que tienen alucinaciones auditivas. También llegan a tener un lenguaje desorganizado, que lo que coloquialmente llegamos a hablar nosotros como de que están diciendo incoherencias, ¿cierto? De que están diciendo cosas que no son. Pero también hay otros fenómenos del lenguaje que también pueden pasar, ¿cierto? Por ejemplo, la ecolalia. La ecolalia que muchos pacientes con esquizofrenia llegan a tener. Nada menos un paciente que acabo de ver. Hablé ligeramente con él y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Bien. Y él me contestó, bien. ¿Cierto? Muy bien, muy bien. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. O sea, me estaba como repitiendo exactamente como si fuera un eco lo que yo estaba diciendo, ¿cierto? Asociaciones por consonancia, como por ejemplo el hecho como de que yo diga, hoy, ¿cómo te sientes de tu corazón? Corazón, cajón, razón, sanción. O sea, como que va asociando cositas por consonancia, ¿cierto? Neologismos, la creación como de nuevas palabras que no existen. O a veces el lenguaje se llega a desorganizar tanto que nosotros que se llega a parecer como si todas las palabras fueran puestas así como en un plato y fueran sacando unas y otras y otras y otras de lo desorganizado que llega a ser como este lenguaje. La conducta desorganizada, que no solamente dice incoherencias, sino que hace incoherencias. La típica conducta alucinada. Está actuando como si estuviera escuchando a alguien. Se está escondiendo como si alguien lo estuviera vigilando, como si alguien verdaderamente lo fueran como a perseguir o lo fueran como a capturar, que es algo que nosotros conocemos como actuar el delirio. Voy a dejar de compartir para ver si podemos quitar esos rayones. Un momentico. Listo. Ahí estamos de vuelta. Listo. Entonces les decía, ¿cierto? Para final de cuentas, actuando el delirio, o también algo que vemos como muy común también en los pacientes con esquizofrenia. De la nada se ríen, ¿cierto?
O sea, uno está así y de repente se empiezan a reír sin que haya nada que les esté provocando risa. O de repente empiezan a hablar solos, ¿cierto? También algunos de ellos, no todos, llegan a adoptar posturas que son como bastante extrañas, sobre todo con las manos, ¿cierto? Tienen como ciertos, a veces como ciertos movimientos, ¿cierto? Que son extraños. Son conductas, al final de cuentas, que llegan a tener de una manera desorganizada. Entonces, para entender lo que es una psicosis, fácilmente podríamos establecer o podríamos hablar de seguir la clave. ¿Y qué es la clave? Los síntomas principales, justamente, de la psicosis y como tal de la esquizofrenia. ¿Qué es la C? Conducta y creencias extrañas. Los delirios, que les estoy llamando, y la conducta desorganizada. Lenguaje extraño o desorganizado. Está hablando incoherencias, ¿cierto? El lenguaje desorganizado. Y alucinaciones. ¿Qué significan alucinaciones? Ver cosas que no existen o escuchar cosas que no existen. Si ustedes se acuerdan de la clave, ustedes pueden observar, a final de cuentas, a qué se considera una persona cuando se encuentra en un episodio psicótico. Habitualmente, de una cuestión de esquizofrenia. Pero una de las marcas más importantes que tiene la enfermedad y que vemos que quedan muchos los pacientes con estos residuos después de un tratamiento exitoso, que es así como de, oiga, pues ya no está delirando, ya no está alucinando, ya no está escuchando voces, pero cambió, está apagado, está apática, no es demasiado medicamento el que le está poniendo, que es la pregunta típica que llegamos a recibir los psiquiatras. Y es no, porque la esquizofrenia, después de que se inicia, deja una huella en la cual se pierde la vivacidad que tiene el individuo, una huella en la cual la persona cambia de ser una persona que tenía como una biografía o un curso de vida que se inicia en la enfermedad y cambia. Eso se llama cambio biográfico, ¿cierto? Y la huella que termina dejando muchas veces es eso, los síntomas negativos, que es una pérdida de la vivacidad que tiene el individuo, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo curiosamente casi todos empiezan, o casi todos son con A, alogio, se vuelven callados, se vuelven aislados, ¿cierto? Tienen aislamiento social, prefieren estar en su pieza, viendo televisión, jugando con el computador, con los videojuegos solamente, y no pretenden socializar con las otras personas. Anedonia, pocas cosas les generan placer, ¿cierto? Como que estar en familia, estar con los amigos, ya nada de eso les genera como mucho placer. Apatía, la situación de me baño, me arreglo, me pongo bonito, salgo a buscar como trabajo, hago cosas para que me motiven en un sentido de vida, se aplana, ¿cierto? Aplanamiento afectivo, o sea, no se saben si están contentos, si están tristes, si están serios, si están enojados, sino la cara y el aspecto personal propiamente es como de estar como con una máscara, ¿cierto? Todo el tiempo con una misma cara, todo el tiempo como una expresión de estar como serio todo el tiempo, que se sienten muy bien, pero la expresión es totalmente como plana. También la esquizofrenia llega a tener, pues obviamente, de que cuando inicia la enfermedad, tienen un funcionamiento más adecuado, digamos, como a un medio social, pero una vez que inician esa enfermedad, ese funcionamiento cambia. Y para poder llegar al diagnóstico, ¿cierto? Normalmente tienen que pasar 6 meses continuos de enfermedad, no que esté psicótico con delirios y alucinaciones 6 meses, sino que veamos a lo largo de la historia que ha tenido un proceso largo de padecimiento para poder llegar hacia este diagnóstico. Todo lo que se haga antes de los 6 meses, ¿cierto? De los diagnósticos que se hagan antes de 6 meses, quedan como impresión diagnóstica. Pero realmente la esquizofrenia no solamente es un conjunto de síntomas positivos y negativos. También los pacientes con esquizofrenia tienen otros síntomas de los cuales no se hablan mucho y que es importante que también lo tengamos bien en cuenta porque de ahí la importancia de la enfermedad, que no solamente es que no diga incoherencias o diga alucinaciones, sino que también los pacientes se ponen agresivos. La esquizofrenia es uno de los padecimientos psiquiátricos que están asociados más con agitación psicomotriz, que están asociados más con agresividad, ¿cierto? Porque un paciente, ¿cómo no se va a agitar si está creyendo que todo el mundo le va a hacer daño? ¿Cómo un paciente no se va a agitar si no tiene conciencia de qué está pasando como en el mundo real? ¿Cierto? Son tendientes a la agitación psicomotriz, a la situación como de violencia, pero también a tener mucha incidencia de otros síntomas también dentro del afecto. Están muy irritables, están con mucha malestar, con mucha situación de que no saben, no se hallan, no se sienten ansiosos, ¿cierto? Pero también son pacientes que muy fácilmente se deprimen. Vean,
hasta 75% de los pacientes con esquizofrenia llegan a tener depresión en algún momento de su vida. Y lo peor del caso es que es una de las enfermedades que tiene una alta prevalencia de la conducta suicida. La esquizofrenia no solamente es una enfermedad en donde, le digo, la gente pierde el sentido de realidad, sino que es una enfermedad tristemente en donde también los pacientes llegan a tener un proceso demencial. De hecho, la esquizofrenia, antes de llamarse esquizofrenia, se llamaba demencia precoz, porque era como si los pacientes, antes de que empezaran los antipsicóticos y el tratamiento de la esquizofrenia como la tenemos en este momento, los pacientes entraban en un proceso de demencia. Les daba como un Alzheimer temprano, un Alzheimer que en lugar de darle a los 70, 75 años, les daba a los 30, 35 años, ¿cierto? Y perdían toda una serie de capacidades, ¿cierto? Porque, ¿qué creen? Cada episodio psicótico que un paciente tiene es tóxico para su cerebro, ¿cierto? No solamente por las sustancias ni nada, no. Cada psicosis es tóxico para su cerebro. Quema neuronas, elimina vías de comunicación. Y nosotros vamos viendo que a lo largo de la historia de vida de un paciente con esquizofrenia va teniendo pérdidas muy importantes a nivel neuropsicológico. Llegan a tener pérdidas muy importantes de la memoria de trabajo, llegan a tener pérdidas muy importantes de la velocidad a la cual va su pensamiento, del control de sus impulsos, de la capacidad de abstraer, ¿cierto? Uno le pregunta a los pacientes, oye, ¿qué significa camarón que se duerma se lo lleva la corriente? Y seguramente todos ustedes pueden hacer como una analogía de este refrán. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Un paciente con esquizofrenia no tiene esa capacidad. Su pensamiento se vuelve muy concreto, se vuelve muy simple. Camarón que se duerme, que se lo lleva la corriente, para un paciente con esquizofrenia es que el camarón se durmió y se lo llevó al mar. Así llegan a tener ese pensamiento de concreto, de rígido, de pobre, los pacientes que llegan a desarrollar esquizofrenia cuando hablamos de un proceso crónico, cuando hablamos de un proceso a largo plazo y un proceso que no se lleva con un adecuado tratamiento, ¿cierto? Y esto no es de a gratis, y esto es lo que yo quiero como enseñarles. Estas imágenes, que pues son de cierta manera un tanto impactantes, es lo que sucede con los pacientes con esquizofrenia. Son resonancias magnéticas del cerebro. Como ustedes saben, si ustedes le toman una radiografía al cráneo, no se ve el cerebro, se ve el cráneo, se ve el hueso. Entonces necesitamos nosotros tecnologías especiales para poder ver el cerebro, ¿cierto? Y para eso están las resonancias magnéticas, ¿listo? Entonces, en esta resonancia magnética que ustedes están viendo aquí en el lado de la izquierda, ¿sí ven mi puntero? ¿Sí ven la flechita? Sí, la flechita. Muy bien. Quiero que observen esto. Del lado izquierdo tenemos un gemelo, ¿cierto? Una persona igualita, ¿cierto? A la persona de la derecha, ¿cierto? Son gemelos idénticos, ¿listo? Nada más que el gemelo de la izquierda no tiene esquizofrenia y el gemelo de la derecha tiene esquizofrenia, ¿listo? Entonces, vean ustedes cómo estos surcos que están aquí entre los circunvoluciones cerebrales, esto que está aquí, por ejemplo, lo vemos más pronunciado y más grande, ¿cierto? En la persona que tiene esquizofrenia. Y esta parte de aquí, este huequito de acá, que es normal, se ve más agrandado en la persona que tiene esquizofrenia. Esto que está aquí son los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales pasa el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. El cerebro es un líquido que ayuda a nutrir el cerebro, ¿cierto? Que cuando a alguien le hacen como una punción lumbar, ahí le sacan ese líquido para poderlo analizar. Cuando le meten una anestesia, cuando por ejemplo a las mujeres embarazadas que le meten la anestesia raquídea, ahí es en donde meten la anestesia, ¿cierto? Y este líquido cefalorraquídeo sirve para nutrir el cerebro y para darle sostén. En gran parte es lo que yo puedo hacer así y mi cerebro no está pegando con el cráneo, ¿cierto? Porque si estuviera pegando con el cráneo, pues estaría lesionándose, ¿cierto? Entonces el líquido cerebroespinal sigue las leyes de un líquido, ¿cierto? Entre más grande sea el espacio, pues se expande cada vez más, ¿cierto? Entonces, no es que aquí el paciente con esquizofrenia tenga más líquido cefalorraquídeo. Lo que pasa es que, como toda esta parte está muerta, entonces lo que hace el cerebro, el líquido cerebroespinal, se expande. Y no es que tenga como los surcos más grandes, es que como estas áreas han tenido más muerte, ¿cierto? Entonces se ven como que los surcos están más grandes. Entonces, ¿qué quiere decir?
que el cerebro del paciente con esquizofrenia, en comparación con su gemelo, está más pequeñito, ha entrado en un proceso de demencia. Y aquí quizás esta imagen sea todavía más impactante. Aquí podemos ver claramente, o más o menos claro, cómo los surcos del paciente con esquizofrenia están como más pronunciados que el paciente sin esquizofrenia. Y cómo los ventrículos laterales están sumamente grandes, pero es por lo que yo les decía, porque a final de cuentas hay muerte de la sustancia blanca y de las neuronas que están alrededor, que hacen que estos ventrículos laterales se hagan más grandes. Es decir, el cerebro de los pacientes con esquizofrenia, cuando no se trata, se vuelve pequeñito y entran en un proceso de demencia. Así se ve el cerebro también de una persona con enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que causa la esquizofrenia? ¿Las drogas? No, realmente no. No es solamente las drogas, sino que hay una serie de factores, hay una serie de varios factores, ¿cierto?, que generan que una persona exprese la situación o que exprese esta enfermedad. Número uno, hay ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, cualquier cuestión que genera una alteración estructural cerebral. Por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico. ¿Listo? Una persona que se da duro, sobre todo en la cabeza, sobre todo en edades tempranas de la vida, pues precisamente tiene un riesgo incrementado precisamente de tener esquizofrenia. Tener alteraciones en el embarazo, tener alteraciones en el nacimiento, en el parto, tener alteraciones cerebrales durante la primera etapa o durante el primer año de la vida. Y cualquier cosa que lesione el cerebro va a generar riesgo para que la persona desarrolle esquizofrenia, ¿cierto? También el hecho de que tengan actividades anormales de ciertas sustancias químicas cerebrales que son los neurotransmisores. Pero ¿cómo se llega a eso? Ahorita les voy a explicar a eso. El haber tenido infecciones a nivel temprano de la vida, haber tenido meningitis, haber tenido encefalitis. Y como les digo, cualquier situación que lesione el cerebro o cualquier situación que altere el desarrollo del cerebro va a generar un riesgo incrementado precisamente de padecer esquizofrenia. ¿Y qué cosa genera lesión cerebral? Sino las sustancias psicoactivas. ¿Y esto por qué se los digo? Hay varios estudios, ¿cierto? Que por un lado observamos cómo el riesgo, ¿cierto? El número de casos de pacientes que llegan a tener esquizofrenia se eleva drásticamente cuando las personas tienen un mayor consumo de cannabis. El uso de cannabis, de marihuana, a edades tempranas de la vida, y con edades tempranas de la vida les estoy hablando de 25 años, antes de los 25 años, está asociado con un riesgo de esquizofrenia. Entre más temprano en la vida, peor. Y entre más consumo se tenga, mucho peor, ¿cierto? ¿Con esto qué quiere decir? ¿Todos los pacientes que consumen cannabis en la adolescencia llegan a tener esquizofrenia? No, ¿cierto? Pero sí es un factor de riesgo sumamente importante, sobre todo porque hay gente muy vulnerable. Estas gráficas que aquí les estoy mostrando hablan de variantes genéticas, ¿cierto? Hay un gen que se llama COMT y hay un gen, una proteína que se llama AKT1, ¿cierto? Y entonces vemos que cuando tienen una variante genética importante, ¿cierto?, esos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar psicosis cuando consumen sustancias psicoactivas. Pero díganme ustedes, ¿quién de ustedes tiene riesgo para tener esquizofrenia? Lo sabemos. Eso es a través como de un estudio genético, ¿cierto? A través de un estudio genético, solamente que nosotros lo podríamos saber, lo cual muchas veces no tiene razón de ser, ¿cierto? Pero entonces aquí es donde entra otra situación. Esta imagen clásica, que ya creo que en anteriores o en veces lo he mostrado, yo lo muestro mucho, que es la maduración cerebral, ¿cierto? Esto es el cerebro de un niño de 5 años y este es el cerebro de una persona de 20 años. Entre más morado esté, más maduro está el cerebro. Vemos cómo el cerebro de un niño de 5 años pues no tiene la madurez cerebral, ¿cierto? No tiene la madurez neuronal, tiene demasiadas neuronas que no está ocupando, ¿cierto? Que no se van a ocupar, vías neuronales que nunca se van a ocupar. Y una labor de la maduración cerebral es que precisamente generar esa muerte cerebral, ¿cierto? ¿Para qué? Para que las neuronas que sí se ocupan se refuercen, ¿cierto? Y entonces de ahí que pues es más fácil aprender entre más temprano está en la vida, porque tenemos muchísimas más neuronas, ¿cierto? Pero también pasa que cuando se tienen demasiadas neuronas, pues entonces tampoco se tiene como una adecuada actuación, una adecuada actividad. Pongan a un niño de 5 años a realizar una tarea de adulto, no puede, ¿cierto? ¿Qué se requiere? Que haya una eliminación
de varias neuronas, de varias vías neuronales, para precisamente llegar a la maduración cerebral. Y uno puede llegar a pensar, no, pues una persona es adulta a los 18 años. Eso legalmente. Cerebralmente, la maduración cerebral no termina por ahí de los 25 o 26 años, ¿cierto? Que hay adolescentes que se continúan después, tiene que ver con temas de personalidad y después, ¿cierto? Pero maduración cerebral, uno no es adulto hasta no tener 25 años o más. Y dicen que todo lo que está por allá después de eso es declive, ¿cierto? Bueno. Pero entonces es aquí donde entra la situación de la genética, ¿cierto? Todos tenemos un riesgo de 1%, ¿cierto? Una probabilidad de un 1% de tener esquizofrenia, ¿cierto? Aún así no tengamos ningún familiar. Pero veamos cómo cuando vamos teniendo una carga genética cada vez mayor, es decir, por ejemplo, tengo un primo con esquizofrenia, mi riesgo se eleva al doble, 2%. Pero tengo, por ejemplo, un hermano esquizofrénico, un gemelo idéntico, tengo una probabilidad 50 veces mayor de tener esquizofrenia, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? La heredabilidad, la carga genética que tiene la enfermedad es del 80%, o sea, el 80% de la enfermedad es explicada por las variantes genéticas que está a final de cuentas teniendo, ¿cierto? Que esa persona iba a tener esquizofrenia, pues eso nunca lo sabremos, ¿cierto? Pero es importante tener en cuenta que una persona consumidora se pone en muchísimo más riesgo de tener esquizofrenia, ¿cierto? Pero para tener esquizofrenia se tienen que juntar factores genéticos y factores ambientales en una combinación malévola para que se presente a final de cuentas la enfermedad. Y es una enfermedad como la diabetes. Todas las personas que consumen azúcar en su vida y que consumen panela y Coca-Cola y todo el tiempo van a ser diabéticas, no. ¿Qué se tiene que juntar? Un desorden genético y una situación medioambiental favorable para esa situación, ¿cierto? De ahí que esta sea una enfermedad mental, como les estoy como diciendo. Bueno, pero también es donde entran los factores psicológicos, el trauma, sobre todo cuando estamos hablando de trauma temprano, ¿cierto? Abuso de sustancias a nivel familiar, situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones a nivel como de abuso sexual, a nivel, y entre más temprano, peor, y entre más repetitivo, mucho peor, ¿cierto? Y entre menos atención que se le dé, muchísimo peor, alto riesgo para el desarrollo de cualquier enfermedad mental, incluyendo aquí la esquizofrenia. Tener trastornos de personalidad, porque el tener un trastorno de personalidad habla de una personalidad, de un pensamiento rígido, ¿cierto? Poco flexible ante las situaciones que están viviendo como en la vida, ¿cierto? El tener un pobre funcionamiento previo, como por ejemplo los pacientes que tienen discapacidad intelectual. Tener dinámicas familiares disfuncionales también, ¿cierto? Porque es altamente traumático para los individuos. Y la esquizofrenia no es una enfermedad que se inicia cuando se da la psicosis, sino que es una enfermedad del neurodesarrollo. Se nace, ¿cierto?, con el riesgo de tener esquizofrenia. Se juntan una serie de factores y se desencadena la enfermedad, pero no inicia normalmente cuando se tiene la psicosis. La esquizofrenia se nace con el riesgo y tenemos una etapa que nosotros llamamos presintomática, que esa etapa presintomática nosotros no nos podemos percatar de que el niño o de que la persona va a poder desarrollar esquizofrenia. Puede pasar de que es un poco inquieto, que es hiperactivo, que es medio irritable o totalmente ajustado como a la normalidad, ¿cierto? Que tiene buen rendimiento, tiene buen desarrollo. Es decir, realmente nada que nos llame como la atención. Pero llega sobre todo la adolescencia, ¿cierto? Llega la adolescencia. Y a la adolescencia empiezan a tener cambios más allá de los que pueden ser esperados para la adolescencia. Normal que un adolescente sea rebelde, es normal que un adolescente le conteste a los papás, es normal que un adolescente haga caras, es normal que un adolescente no quiera realizar las obligaciones que se ve, que se quiera sentir adulto, que a final de cuentas también se quiera sentir adulto, pero a veces quiera sentir niño, que esté disregulado emocionalmente, sí, pero este adolescente empieza a tener como más problemas, inmiscuido en sustancias, inmiscuido en situaciones de conducta, en situaciones de mucha irritabilidad que se sale de todas casillas, que llega a ser peligrosa, que empezamos a observar que ese adolescente tiene alguna peculiaridad, alguna cuestión en su personalidad, en su control de impulsos, en su cuestión como de desarrollo y demás,
que entramos a la fase prodrómica, ¿cierto? Que observamos ciertos cambios, pero que también son muy inespecíficos, que podemos pensar, no, este pelado lo que tiene es trastorno de conducta, este pelado que tiene es una depresión, este pelado que tiene es una familia disfuncional, y es muy difícil poder llegar hasta esto, hasta que llega la psicosis, ¿cierto? Y es aquí en donde llegamos a la fase psicótica, o a la fase en donde se llega al diagnóstico de la enfermedad, ¿cierto? Y es en donde empieza el declive funcional con cada uno de los episodios psicóticos que una persona va teniendo, ¿cierto? Y si no tratamos adecuadamente a esa persona, pasamos a la fase residual, en donde lo que principalmente predomina son los síntomas negativos, la falta de vivacidad, lo que les decía, que permanecen planos, que permanecen sin motivación, que permanecen sin moverse, ¿cierto? Y los síntomas cognitivos, que se empiezan a demenciar. Y podemos ver muchas veces en los pacientes con esquizofrenia que tienen un proceso hacia la baja en su funcionamiento. No trabajan, dejan de realizar actividades productivas, no pueden tener relaciones familiares, no pueden tener relaciones de pareja, ¿cierto? No pueden incluirse en un medio social y la esquizofrenia se termina convirtiendo en una enfermedad incapacitante, ¿cierto? La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales que están más asociadas con discapacidad, con pérdida de vida de años de vida útil, ¿cierto? Con pérdida de años de vida vividos. Los pacientes con esquizofrenia, desgraciadamente, en promedio, mueren 15 a 20 años antes que la esperanza de vida habitual de las personas. Les estoy hablando de generalidades. No quiere decir que así sea la historia de cada uno de los pacientes que vive con esquizofrenia, porque para eso estamos los médicos y el personal de salud mental, precisamente para cambiar la historia natural de la enfermedad. Si no, nos seguiríamos muriendo a los 30 años como los cavernícolas, ¿cierto? O sea, la esperanza de vida de un cavernícola era a los 25 años. O sea, uno de 30 ya era un anciano, ya era el sabio de la tribu, ¿cierto? Porque no había los avances científicos. Eso es lo que nosotros le estamos apostando cuando hablamos de medicina. Pacientes con esquizofrenia llegan a tener varias complicaciones, ¿cierto? Una cantidad de ellos van a llegar a realizar intentos de suicidio por múltiples situaciones. Porque como les digo, tienen una tendencia muy importante a deprimirse, ¿cierto? Y la depresión es una de las marcas más importantes de los intentos de suicidio. Pero también hay muchos pacientes que llegan a intentarse suicidar en el contexto de la psicosis, ¿cierto? Llega a ser tan desesperante la realidad que ellos están viviendo que prefieren o deciden mejor morir, ¿cierto? Y por eso la alta cantidad de los intentos de suicidio. Y en general, 5% de los pacientes llegan a tener un suicidio consumado. Que eso es, como les digo, lo que intentamos realizar nosotros cuando tratamos de cambiar el curso de la enfermedad. Aparte de eso, los pacientes con esquizofrenia entran en patología dual, es decir, entran en el consumo de sustancias de una manera muy sencilla. Se sabe que más o menos el 90-95% de los pacientes con esquizofrenia van a tener un consumo excesivo de cafeína, ¿cierto? O sea, toman tinto, toman Coca-Cola de una manera impresionante, de una manera muy continua, ¿cierto? Están 3, 4 litros de Coca-Cola al día, ¿cierto? ¿Quiere decir que todos los pacientes que toman Coca-Cola van a ser esquizofrénicos? Pues no, tampoco. Es una asociación que se termina dando, ¿cierto? Cuando se presenta a final de cuentas la enfermedad. Y una gran cantidad de ellos también van a desarrollar otra adicción, ¿cierto? Nicotina. Se sabe que hasta el 90% de los pacientes con esquizofrenia van a llegar a tener una adicción al cigarrillo, ¿cierto? Incluyendo el cigarrillo electrónico, ¿cierto? Pero vean que una gran cantidad de ellos llegan a tener problemas de consumo de sustancias y entramos como al círculo vicioso, porque la esquizofrenia genera mayor riesgo de consumo de sustancias y el consumo de sustancias genera mayor riesgo de psicosis en esquizofrenia. Entonces, vean el círculo vicioso, ¿cierto? Los pacientes con esquizofrenia llegan a tener una mayor cantidad de complicaciones médicas. Son pacientes muy pasivos, son pacientes que no se mueven, son pacientes que no tienen una vida productiva. Entonces son tendientes a la mala higiene, con todas las consecuencias que la mala higiene puede traer. Infecciones dentarias, urinarias, problemas gastrointestinales, por ejemplo, ¿cierto? Son pacientes muy propensos al sedentarismo y con el sedentarismo muy propensos a la enfermedad, a la obesidad, ¿cierto? Y aparte de la obesidad, son pacientes que tienen muy malos, en general, muy malos hábitos alimenticios. Como les decía yo,
toman muchísima Coca-Cola, muchísima gaseosa, muchísimos carbohidratos, muchísima grasa, ¿cierto? Son pacientes muy tendientes también a la orofagia, a la constante aumento como del apetito, constantemente estar comiendo. Entonces, suben mucho de peso, ¿cierto? Y la obesidad y el sedentarismo pues traen complicaciones médicas. Después, muchos pacientes que están como muy bien controlados llegan a tener como muchos problemas posteriormente de diabetes, de hipertensión, de síndrome metabólico, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades cerebrovasculares, precisamente por el sedentarismo y la obesidad, ¿cierto? Y son pacientes que, como les decía, llegan a tener varios problemas de disfunción social. Bueno, esta es como una primer parte, ¿cierto? Del tema de la esquizofrenia. Yo quise dividirla en dos partes, ¿cierto? Una para que nos enfocáramos directamente en qué es esquizofrenia, en que viéramos que esquizofrenia es más allá de solamente incoherencias, que esquizofrenia es más allá de solamente estar escuchando voces, que estamos hablando de una enfermedad, ¿cierto? ¿Por qué una enfermedad? Porque así como la diabetes, se juntan factores genéticos y factores ambientales para el desarrollo de esta enfermedad. Pacientes que tienen vulnerabilidad genética, ¿cierto? Y que se juntan varios factores para el desencadenamiento de este padecimiento. Y al igual que el diabético, ¿cierto? Una persona que tiene diabetes empieza con síntomas así, más o menos, y de repente, taque, ¿cierto? Que ya el mareo, que ya se desmayó, que porque el azúcar lo tiene hasta arriba, ¿cierto? Y no, es que lo que vos tenés es diabetes, ¿cierto? Y una vez que tenés diabetes, ya no eres el mismo, ¿cierto? Porque tienes que cuidar tu dieta, tienes que cuidar tu higiene, tienes que cuidar tu alimentación, tienes que tomarte tu medicamento porque tu páncreas ya no va a tener como un desencadenamiento, un buen desarrollo de la insulina. En algún momento te vamos a tener que estar inyectando insulina, ¿cierto? Insulina. Posiblemente podemos llegar a tener complicaciones más adelante derivadas de la diabetes, como en el riñón, en los ojos, en el corazón y demás. Lo mismo pasa con el paciente con esquizofrenia. Genética y ambiente, número 1. Número 2, se desencadena la enfermedad y la persona ya no es la misma. Tiene lo que se llama cambio biográfico, ¿cierto? Y tiene que restringirse a la toma de un medicamento porque el cerebro no tiene un funcionamiento de una manera estable y tendiente hacia la pérdida funcional y tendiente hacia la pérdida cognitiva, hacia que el paciente se demencie, ¿cierto? Como si el paciente tuviera un Alzheimer a los 35 años, ¿cierto? Y que se tiene que cuidar en varios aspectos higiénicos, dietéticos, ya no puede hacer las mismas cosas que anteriormente, requiere constantemente rehabilitación y tanto como la diabetes como la esquizofrenia tienen un curso crónico, tienen un curso a lo largo de la vida, ¿cierto? Con una excepción, y eso es el punto que yo también quiero que también quede muy claro. Contrario a la excepción de a la diabetes y a la hipertensión arterial, por ejemplo, que estamos hablando de órganos que ya no se remodelan, como el páncreas o los vasos sanguíneos, ¿cierto? Aquí estamos hablando de el cerebro, el órgano más moldeable, el órgano más modificable de toda nuestra economía, que está creando todo el tiempo vías, que está creando nuevas neuronas en áreas específicas, sobre todo en la cuestión como de la memoria, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de un proceso de crecimiento y de maduración como cerebral, ¿cierto? Porque es una pregunta muy habitual que llevamos a tener con nuestros pacientes y nuestros familiares. Entonces, esto significa que el paciente va a tener que tomar medicamento toda la vida, ¿cierto? Y normalmente la respuesta que yo les digo, no toda la vida, a largo plazo. ¿Por qué? Por dos razones. Número 1, estamos hablando del órgano más moldeable, ¿cierto? Estamos hablando de que es un órgano que constantemente está en maduración. Y si llegamos a tener un periodo de estabilidad constante, completa, y digamos en ese sentido, quizás en algún momento del curso de la vida de ese individuo, podemos llegar a pensar, vamos a pensar cómo le va a este individuo sin el medicamento, de tan buena estabilidad que el paciente a final de cuentas ha tenido, ¿cierto? Pero para eso que se requiere mucho tiempo, largo tiempo, y una estabilidad constante como de ese paciente. Y número 2, en este momento tenemos medicamentos antipsicóticos para el tratamiento específicamente de la esquizofrenia que se colocan en el brazo, inyectados cada 3 meses.
3 meses. O sea, imagínense, solamente tienen que preocuparse por una inyección cada 3 meses, ¿cierto? 4 veces al año, como si fuese un anticonceptivo. Y de ahí fuera, despreocuparse de que estén tomando algún medicamento. Así va la ciencia en este momento, ¿cierto? En este momento que estamos viviendo. No sabemos mañana cómo la ciencia vaya a avanzar. No sabemos si en algún momento llega un medicamento de que te lo pongo y nos vemos de aquí a un año, porque no vas a tener ningún episodio psicótico y vas a tener medicamento todo el tiempo durante todo este año. Y luego no sabemos que salga otro que nos vemos en 3 años. Despreocúpate, ¿cierto? Haz tu vida, ¿cierto? Y haz tus cosas durante estos 3 años, nada más cuídate de estas cositas. ¿Quién quita que en algún momento sea, te pongo esta inyección y no nos volvemos a ver en la vida? Porque tienes ya, al final de cuentas, ahí tu medicamento depositado de por vida o tienes ahí tu vacuna o tu cura para la esquizofrenia. No sabemos cómo vaya a avanzar la ciencia. Entonces, esto también es un mensaje esperanzador también para ustedes. Y que yo quiero decirles algo. La esquizofrenia ha sido como la enfermedad, como les decía, bandera de la psiquiatría a lo largo como de su historia. Y ha sido la enfermedad que ha generado también las revoluciones psiquiátricas, ¿cierto? Cuando a final de cuentas, en los años del 1700, por ejemplo, ¿cierto? Un psiquiatra como que en lugar como de amarrar solamente a los individuos, de mantenerlos encadenados, aislados y demás, los empezó a tratar como personas. Se generó la primera revolución psiquiátrica, ¿cierto? Y cuando vinieron los medicamentos para el tratamiento de la esquizofrenia y que se cambió el modelo manicomial en el cual un paciente con esquizofrenia tenía que estar encerrado toda su vida porque no había manera de contenerlos y se realizaban terapias que en ese momento se consideraban efectivas, pero ya nos damos cuenta de que no eran efectivas, como ponerle insulina, bañarlos de agua fría, pues hacer una serie de cosas que realmente ya no sirven, ¿cierto? Que ya no tienen ninguna utilidad. Y vinieron los medicamentos psiquiátricos y gracias a los antipsicóticos se logró que esos pacientes con esquizofrenia que permanecían todo el tiempo encerrados, todo el tiempo aislados de su familia, se empezaran a integrar a sus familias. Vino una revolución psiquiátrica también en ese sentido. Entonces el tema dentro de esto, y que es lo que hablaremos la próxima sesión, el próximo miércoles, vamos a hablar de el tratamiento de la esquizofrenia. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Y cuál es la esperanza que nosotros llegamos a tener con todos esos tratamientos para este padecimiento que obviamente sigue siendo muy discapacitante, sigue siendo muy difícil, pero que tenemos afortunadamente muchas respuestas para darles? Entonces abro el foro, abro la conversación para quien tenga alguna pregunta, ¿cierto? Nos preguntan por aquí que si todas las charlas quedan grabadas. Efectivamente, todas las charlas quedan grabadas. Ustedes se pueden meter a YouTube, ¿cierto? Y buscar Servit, ¿cierto? La institución de nosotros, y ahí les van a aparecer toda una serie de grabaciones, tanto videos institucionales como estas grabaciones que estamos teniendo de estas sesiones. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo quisiera aprovechar que Juan Fernando se encuentra acá en la sala, ¿cierto? Para preguntarle a él, que en su experiencia, qué es lo que ha observado él dentro de este proceso de los pacientes con esquizofrenia que no llegan a tener como un tratamiento, o que el tratamiento no es como del todo adecuado, no es tan apegado. ¿Qué ha llegado como a observar él en estos pacientes? Doctor, muy buenas noches. Hola, Juan. Muy buenas noches también para todos los compañeros, para las familias. Pues doctor, con relación a la pregunta que usted me hace, cuando uno encuentra pacientes que tienen esquizofrenia, pero más que todo cuando yo lo hablo desde la experiencia, ¿cierto? Con los pacientes que he tenido la oportunidad de evaluar y de rehabilitar, cuando uno encuentra pacientes que tienen una esquizofrenia ya más residual, más avanzada, muchas veces el pronóstico es muy reservado. Como usted nos explicaba muy bien,
todos esos procesos cognitivos, lo que es la velocidad de procesamiento, sus procesos atencionales, su memoria y todo lo que son el funcionamiento ejecutivo, ya son daños que uno ve que son daños irreversibles. Por más que uno hace programas, se da cuenta que no avanza. A diferencia, cuando uno coge pacientes que empiezan, ¿cierto? Que son a los 14, 15 años, que fuera de eso tienen una buena adherencia al protocolo farmacológico, a nivel psicológico también tienen muy buen acompañamiento. También lo que es la alimentación juega un papel importantísimo, las actividades físicas, uno se da cuenta, como usted muy bien nos lo explicaba, de lo que nos hablan de la plasticidad cerebral, que son cerebros que responden mucho mejor, que responden y uno se da cuenta que van mejorando, ve cómo va mejorando esa velocidad de procesamiento. Y más que todo, lo que uno ve es especialmente esa corteza orbitomedial, que está muy relacionada con ese control de impulso, toma de decisiones, capacidad de aprender de los errores, anticipar consecuencias. Uno se va dando cuenta eso cómo se va volviendo más flexible, igual que su pensamiento, porque ya su pensamiento no es tan rígido, sino que uno cada vez va notando mayor flexibilidad cognitiva. Todo eso es lo que yo he podido ver cuando uno empieza un buen protocolo farmacológico, empieza el acompañamiento multidisciplinario. También ahí juega un papel importantísimo el acompañamiento de las familias, porque como usted muy bien lo decía, doctor, este diagnóstico también tiene un peso, y es un peso no solo para el paciente, sino también para la familia, y lastimosamente muchas familias no creen en este diagnóstico. No, pero es que él no lo tiene, pero también cuando la familia y el paciente tiene conciencia de enfermedad, el pronóstico es muy esperanzador. Eso es. Muchas gracias, Juan. Y ese es como el mensaje que también nosotros queremos dar. Obviamente todo lo que yo estoy diciendo y demás en ese sentido, todo lo que yo mencioné, suena muy difícil, ¿no? Muy maluco de pensar que pues, mi paciente con esquizofrenia puede llegar a tener como una enfermedad de Alzheimer como de manera temprana. Pero de ahí la importancia, ¿cierto? De que tengamos el conocimiento, de ahí la importancia de que nosotros actuemos y de ahí la importancia de que nosotros generemos un adecuado apego, no solamente al tratamiento farmacológico que termina siendo como básico y necesario, sino también a todas las otras situaciones que, por ejemplo, les ofrecemos dentro de la clínica. La cuestión de psicoterapia, la cuestión de terapia familiar, la cuestión de la rehabilitación neurocognitiva, ¿cierto? La cuestión de la actividad física, la cuestión de la nutrición, tal cual como un paciente con diabetes. Un paciente con diabetes no solamente es insulina y ya, sino cuida la alimentación, cuida ejercicio, cuida tu familia, cuida tus hábitos, cuida tus otros órganos, ¿cierto? Tal cual como un paciente con diabetes. Entonces, no hay gran diferencia. Son enfermedades crónicas. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra cuestión, alguna otra pregunta que ustedes quieran realizar? De pronto algún concepto que ustedes no entendieron. Un punto que se me olvidó a mí mencionar es que la esquizofrenia tiene sus picos de edades, ¿cierto? Por ejemplo, en la cuestión de los pacientes hombres, sabemos que el pico de inicio de los síntomas psicóticos de la esquizofrenia está entre los 15 y los 25 años. La gran mayoría de pacientes con esquizofrenia desarrollan la enfermedad en esta edad, ¿cierto? Y para las mujeres se eleva, es entre los 25 y los 35 años de edad, ¿cierto? Que las mujeres con esquizofrenia llegan a desarrollar la enfermedad. Que pueda haber casos antes y puede haber casos después de estos picos, definitivamente, pero no es lo más común. Juan Fernando, ¿quiere hacer otra aportación, otra pregunta? Adelante, Juan. No, doctor, yo tengo como una pregunta que siempre me ha llamado mucho la atención y ahorita cuando usted nos estaba exponiendo, algo que me llamaba muchísimo la atención, que es algo que uno fuera de ver los trastornos del pensamiento, que es algo muy común en ellos, esos pensamientos negativos, algo que me llamaba la atención es
a nivel neuroquímico, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes que son tan adictos, como usted muy bien nos lo explicaba, tanto al cigarrillo, tanto a la cafeína, porque es que uno ve que si es por ellos, se la pasan todo el día tomando café o fumando, ¿cierto? De pronto, ¿qué es lo que pasa en ese cerebro? ¿Qué es lo que les está haciendo falta? Usted como, de pronto, ¿qué nos podría explicar con relación a este tema con ellos a nivel cerebral? Sí, una pregunta muy buena y que es muy interesante, ¿cierto? De que hay una relación bien causal entre la esquizofrenia, precisamente como la cuestión como de la adicción, ¿cierto? Antes de hablar como de un poco la explicación biológica de esto, quiero decir que no es destino, ¿cierto? No es que el paciente forzosamente va a desarrollar una adicción y obviamente es algo que también tenemos que ir tratando, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? En general, el paciente con esquizofrenia, ¿cierto? Llega a tener una disminución, ¿cierto? De la actividad de la dopamina a nivel cerebral, ¿cierto? Lo que pasa es que tiene una actividad anómala, ¿cierto? Es decir, en áreas que tienen que ver con la atención, el control de los impulsos, la flexibilidad cognitiva, que es toda la parte frontal como del cerebro, ¿cierto? La parte del lóbulo frontal, la actividad de la dopamina está sumamente disminuida, ¿cierto? Y en cambio, en la parte mesolímbica, la parte que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con la cuestión también de la creación como de hábitos, pero también tiene mucho que ver con la psicosis, tienen una alteración. No podemos decir que la tienen aumentada, porque más bien a veces la tienen demasiado aumentada y a veces la tienen más bastante disminuida, ¿cierto? Entonces, muchas veces, y esto es una de las hipótesis en cuanto a patología dual, muchos pacientes en un intento de automedicación de sus síntomas, ¿cierto? Ocupan las sustancias precisamente como para mejorar estas cuestiones cognitivas sobre todo. Por ejemplo, el uso de la cafeína y el uso del cigarrillo son estimulantes, ¿cierto? Y en ese sentido, la cuestión como estimulante estimula esa parte a nivel frontal, ¿cierto? Que termina generando una mejora en la regulación de los afectos y una mejora en la regulación como de los impulsos. Entonces, sin querer, llegan a tener como una autotrata también como de sus síntomas, ¿cierto? El problema es que ese tratamiento que ellos mismos están desarrollando, pues termina teniendo como otros perjuicios mucho mayores en ese sentido, como tal vez mayor riesgo de psicosis, por ejemplo, ¿cierto? Muchas veces lo que sucede con la marihuana es que después de tanto consumo de marihuana y tener como una alteración tan importante a nivel cerebral, la marihuana, como les decía yo a edades tempranas, lo que genera es que la maduración cerebral, y en general las sustancias, ¿cierto? Pero hablando especialmente como de la marihuana, genera una alteración muy importante como en la creación como de las vías neuronales, ¿cierto? Para decirlo de una manera rápida, ¿cierto? Las vías que deberían de ir por arriba van por abajo, las que deberían de ir a la izquierda van por la derecha, las que deberían de ir rectas van curviadas y algunas no se juntan, ¿cierto? Entonces, al tener una actividad como tan abigarrada, el uso muchas veces como de la marihuana, ¿cierto? Muchas veces termina regulando como toda esa parte. De ahí que, por ejemplo, se haya hablado de que el uso de medicamentos cannabinoides, no marihuana, no cannabis medicinal, sino medicamentos derivados de la cannabinoide, podrían, no que tienen, pudieran, a lo mejor, ¿cierto? Se está empezando como a investigar o se está llevando como cierta investigación, pero pudieran tener una actividad antipsicótica, ¿cierto? Por esa regulación tan alterada que llegan a tener los pacientes con esquizofrenia, ¿cierto? Pero desgraciadamente, ¿qué es lo que pasa mucho más posible con el uso de marihuana esquizofrenia? Que tengan un episodio psicótico, con todas las consecuencias que esto termina trayendo. Es una explicación, digámoslo así, como muy tanto reduccionista a nivel biológica, ¿cierto? Pero que de cierta manera da un poco de sentido a cómo se plantea también el contexto. Porque también el tema de la adicción sabemos que es muy multifactorial, que tiene mucho que ver los factores como biológicos, pero también tiene que ver un medio social favorecedor, un medio familiar favorecedor, una situación de personalidad que también interviene, o sea, es multifactorial la situación como de las adicciones. Pero la explicación biológica, ahí la tenemos. Bueno,
aquí pues mandan muchos agradecimientos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. La verdad es que estos son espacios como muy ricos, ¿cierto? Y yo espero que varias familias pues hayan tenido pues un poco de más conocimiento al respecto de la esquizofrenia, de pacientes que puedan estar teniendo como este padecimiento y demás, y pues sobre todo a los pacientes que también se les proyecta esta clase como de estas conferencias, se les proyecta de manera grabadas, pues bueno, que puedan resolver a final de cuentas sus dudas y que se puedan acercar a los profesionales al respecto como de esta situación, sobre todo pues aquellos pacientes que tengan este diagnóstico. Y bueno, si no es más, ya en nombre también del doctor Ramón, ¿cierto? Les agradecemos a todos su presencia en este espacio de conocimiento, en esta situación que nosotros tratamos de cada vez tener como de generar mayor educación para ustedes, porque conocimiento es poder, ¿cierto? Que ustedes tengan cada vez más poder para tomar adecuadas decisiones. Muchas gracias a todos, que pasen una muy buena noche, ¿listo? Los episodios, oigan pues, las sesiones quedan grabadas en YouTube, como les estaba mencionando, para que ustedes lo puedan volver a ver, ¿listo? Cualquier duda, saben ustedes los canales de comunicación que tenemos, ¿listo? Y seguimos en contacto. Dentro de 8 días, tratamiento de la esquizofrenia. Buenas noches a todos.